Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Decodificando con Lujo. Hoy me acompaña licenciada en Ciencias Jurídicas, escritora Inés Calzeglia. Inés dedicó toda su vida a la docencia universitaria de grado y de posgrado. Y desde más de 10 años está incursionando en el estudio de varias temáticas vinculadas al conocimiento del poder, de lo femenino y sus raíces en la historia y la cultura. Tengo entendido que la disciplina diseño humano es poco conocida en Argentina. Sí, así es. Hola Ludmila, gracias Hola, por invitarme. Inés, bienvenida en el programa. Muchas y gracias gracias por tu presencia. Gracias a vos. Sí, el diseño humano, si bien es conocido en el resto del mundo, ya hace un trecho, digamos, tiene un trecho de camino ya recorrido, pero en la Argentina se está conociendo y difundiendo recién ahora. Es una disciplina muy interesante por lo compleja. No sé si te interesa saber alguna cosa en particular. Sí, por supuesto. Quisiera saber qué es diseño humano y en qué consiste esta nueva disciplina. Bueno, el diseño humano es, podría decirse, una disciplina con un enfoque holístico porque incorpora sabiduría de otras culturas, digamos. Entonces, uno solamente con los datos de fecha, hora y lugar de nacimiento puede tener elaborado su gráfico de diseño humano y ese gráfico está compuesto de herramientas que provienen de culturas distintas. Entonces se toman los chakras del budismo, los canales de la cábala hebrea, los hexagramas del I Ching, la astrología y la física cuántica. Esas son las cosas que intervienen, digamos, en la formación de ese gráfico de cada persona. Por eso es su sello particular, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el origen del diseño humano? ¿Cuál es su originalidad? La originalidad es justamente este enfoque holístico que permite, digamos, intercruzar o intercalar, digamos, esta sabiduría de distintas culturas. Y, por ejemplo, yo traje un gráfico para ser un poquito más explícita en la explicación. No sé si se ve allí. Para allá en esta cámara. Si se ve bien. Bueno, acá se pueden ver los chakras, que son los dibujados en cuadrados y en triángulos, los canales de la cábala, que son todos los canales que unen estas figuras, y hay numeritos, en cada una de estas figuras hay numeritos. Esos numeritos tienen que ver con lo que en diseño humano se llaman puertas, pero que vienen de los hexagramas del I Ching. Para quien no conozca mucho del tema, el I Ching es el libro sagrado de los chinos y su sabiduría, digamos, así como la Biblia está dividida en evangelios y en capítulos y demás, el I Ching está dividido en hexagramas. Hexagramas que se componen por la combinación de 6 líneas partidas o llenas. Entonces la combinación, todas las combinaciones posibles de 6 líneas partidas o llenas dan 64 hexagramas posibles. Cada hexagrama tiene que ver con una temática vital, con una temática de vida. Entonces, en el diseño humano eso se trae, cómo se incorpora al diseño humano, digamos, es las puertas que uno trae definidas de nacimiento, son aquellas cuestiones en las que uno tiende a ser más fijo, menos inflexible, digamos, ya tiene un modo determinado de ser, lo que no significa que uno no pueda cambiar, pero bueno, y todo aquello que viene en blanco, es decir, que viene no definido, son las posibilidades de crecimiento, son las posibilidades de aprendizaje.
tanto en los centros, como en los canales, como en las puertas. Lo que tiene el diseño humano es que cuando uno se va adentrando cada vez más, va descubriendo que es una disciplina sumamente compleja, porque primero uno aprende los centros, luego aprende los canales, después se interna en cada una de las puertas, y cada uno de todos esos elementos tiene su costado de luz y su costado de sombra. Entonces, uno puede decirle a una persona, supongamos que este era el gráfico tuyo, con tus datos. Yo te puedo contar lo que yo veo en ese gráfico como potencialidades y como elementos fijos. Lo que yo no sé es en qué momento de evolución estás vos en tu vida, qué cosas has desarrollado de esas o no, y qué posibilidades tenés. Lo que sí es cierto es que cuando la gente viene a consulta, sale con una sensación de alivio, porque muchas veces lo que uno vivencia como limitación y dice, yo no puedo hacer esto, ¿por qué yo no puedo hacer tal cosa? Y uno se compara con otro y dice, pero fulano sí, ¿por qué fulano puede determinadas cosas? ¿O por qué tiene tanta energía y yo no puedo y me canso antes? O lo que fuera. Y uno siempre lo vivencia como carencia, como una limitación propia, cuando en verdad hay varios tipos bioenergéticos en el ser humano, no somos todos iguales, no venimos todos con la misma carga de energía, no venimos todos a hacer lo mismo en este mundo, venimos a complementarnos. Entonces, en la medida en que uno conozca su propio diseño y tal vez el de las personas allegadas, por ejemplo, o en un ambiente de trabajo, es una herramienta, desde mi punto de vista, por supuesto, sumamente valiosa, por ejemplo, para las relaciones laborales. Lo que pasa que estamos a años luz de que esto se pueda aplicar en alguna dependencia del Estado, por ejemplo, pero sería una herramienta muy eficaz para evitar muchos conflictos o para evitar las frustraciones de la gente, porque un director de recursos humanos, por ejemplo, de un lugar, teniendo el gráfico de una persona, podría explotar, en el mejor sentido de la palabra, lo mejor posible las potencialidades de esa persona, los dones con los que esa persona vino, para que es más hábil y para que no. Y evitar así el conflicto también, ¿no? Ay, qué interesante es esto. Así sí se puede tener el gráfico. El gráfico de todas las personas que tenés en la oficina. Totalmente. Y ya sabes cómo tratar con ella. Hay gente que lo hace eso, sí, sí. ¿Sirve para los maridos también? A todos los vínculos, claro. Por ejemplo, hay gente que empieza por sí mismo, por supuesto, pero después quiere conocer el de su pareja, el de sus hijos. Es muy útil conocer el de los niños, sobre todo, los chicos cuando son pequeños, porque los buenos padres siempre tienden a decir, no, yo los eduqué a todos iguales, yo les di a todos lo mismo, yo fui igual con todos, creyendo que eso es lo que está bien. Y en realidad, si uno tiene, por ejemplo, un niño generador, que es un biotipo energético determinado, y un niño proyector, que son totalmente diferentes, no está bien darle a los dos lo mismo, porque cada uno va a necesitar cosas distintas. Entonces, en la medida en que uno conozca cómo es ese niño, o a veces los niños que presentan problemas de conducta en el colegio, por ejemplo, o que son llamados raros porque parece que no encajan socialmente. Y es porque son diferentes, porque no son iguales a la media, digamos, porque por ahí un niñito proyector en un grupo de compañeritos generadores es totalmente distinto. Entonces, merece un trato distinto, no diferenciado en el peor sentido de la palabra, sino apuntando a apoyarlo, a alentarlo, a hacer consciente cuál es su naturaleza, para que no lo viva como una carencia, como una disminución o como una limitación, sino que le pueda sacar provecho a eso, porque para algo vino diferente. Qué lindo es esto en educación, en los colegios, en las familias,
Porque hay muchos problemas hoy que niños sufren porque es diferente. Exactamente. Y hay que hacer todo un trabajo para que entienda que ser diferente no es malo, es al contrario. Al contrario. Y te felicito que sos diferente. Claro, claro. Justamente. Interesante es esa disciplina, Gracias. Inés. ¿Y qué es lo que más te atrajo en ella para estudiarla? Bueno, yo empecé un poco por curiosidad, pero lo que más me atrajo fue justamente este enfoque holístico, que tenía una visión global, ¿no? Justamente que trata, que no era, según mi punto de vista, un saber o un conocimiento ortodoxo, dogmático, que partía de un, por ejemplo, bueno, yo soy budista y veo todo desde el prisma del budismo y nada más. O yo hago tal cosa y practico desde ese lugar y nada más. No, esto tiene una visión que engloba varias cosas y trata de tomar lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que por ahí más me interesó. Y eso me parece que sería muy útil y además necesario que esa disciplina aprenden los profesores, las Sí. maestras, padres, todos los que trabajamos con niños o Sí. con gente, jefes. Sí, sí. Tal cual. Porque podríamos ahorrar muchos problemas, muchos inconvenientes y todo eso es lo que sucede en los grupos de gente o de niños. Sí. Y Inés, ¿cuáles son algunas de las temáticas que aborda diseño humano? Bueno, las temáticas tienen que ver con distintos grados de complejidad. Los centros que tienen que ver con lo que hablábamos del budismo, con los chakras del budismo, por ejemplo, el diseño humano trabaja con 9 centros, es decir, con 2 más de los chakras tradicionales, porque entiende que estamos en un momento justamente de transición en la evolución de la conciencia y, por ejemplo, lo que en el budismo tradicional es el plexo solar, en el diseño humano aparece dividido, por un lado está el plexo solar y por otro lado está el vaso. El plexo tiene que ver con las emociones y el vaso con los instintos. Ah, mira qué interesante. Y el plexo solar para el diseño humano es un centro, si bien es un centro motor, en lo que en nuestra disciplina se llama centro motor, pero es un centro en evolución hacia un centro de conciencia. Cuando la humanidad aprenda a conocer sus emociones y a manejarlas de otro modo, el plexo solar va a dejar de ser un centro motor, es decir, me muevo por las emociones y tomo decisiones, por ejemplo, un homicidio por reacción violenta, por emoción violenta, en vez de moverse por las emociones como centro motor, ese plexo que está compuesto por emociones, si evoluciona la conciencia de la persona, se puede transformar en un centro de conciencia. Si yo conozco cuál es mi ola emocional, porque hay distintos tipos de olas emocionales, conociendo cómo funciona la mía, sé, por ejemplo, cómo me conviene tomar decisiones. Si me conviene tomarlas en caliente, hay personas que sí, que por el diseño les conviene guiarse por su instinto inmediatamente, y otras que no, que por su diseño tendrán que dejar pasar un tiempo, hacer pasar esa decisión por determinadas cosas hasta poder tomarla, digamos. El otro centro dividido que se considera en diseño humano, a diferencia del budismo, es el del corazón, el cardíaco. Para los budistas existe el chakra cardíaco y en diseño humano está dividido el corazón, que se llama centro G, que es el lugar del amor, de la identidad, de la dirección de la persona, y el ego. O sea, está dividido. Ego está en el corazón. Claro, porque es como la contracara. El ego en sí no es una mala palabra, Sí, digamos, sí. pero es como la contracara del centro G. Entonces,
Esto me lleva a decir algo que es muy importante. En diseño humano no hay, ¿cómo te puedo decir?, preconceptos, en el sentido de que ningún término es bueno o malo. No hay un diseño mejor que el otro, no es que porque yo tengo definido el ego voy a ser mejor o peor que otra persona o viceversa, digamos. No. No hay preconceptos. Somos lo que somos y vinimos diseñados de esta manera por alguna razón. Lo interesante es aprender a conocer cómo somos y luego llegar a entender para qué vinimos. Cada uno vino a cumplir su propósito en esta Exactamente. tierra y con otra gente. Exactamente. Y Inés, ¿de qué manera se consulta esto? Por ejemplo, si alguien quiere hacer una consulta, ¿cómo se hace? Bueno, en mi caso se contactan conmigo con los datos que vos ya tenés y lo único que la persona tiene que hacer es suministrar, digamos, su fecha de nacimiento, su hora, lo más exacta posible. Generalmente la que figura en la partida de nacimiento es la más exacta, y el lugar de nacimiento. Con esos datos nada más se elabora el gráfico y después la persona puede hacer una consulta de manera presencial o online, digamos. Hay gente que consulta por Skype, por ejemplo, vía Skype. Entonces uno le manda el gráfico y después se charla y se va conversando. Y después, bueno, esto se puede tomar como una sola visión general, como un pantallazo para saber cómo es uno de manera general y aprender 3 o 4 cuestiones básicas como, por ejemplo, cuál es mi estrategia en la vida, cuál es mi tipo bioenergético, qué perfil soy, las características de eso, qué tengo definido y qué no tengo definido en términos generales, dónde reside mi autoridad interna. Esos son, digamos, el ABC básico que uno puede saber. O después hay personas que les interesa profundizar un poco más o que tienen una problemática concreta en ese momento, y entonces uno lo que hace es ver en el gráfico qué puerta, que tenía que ver con los hexagramas de Lichín, es decir, esas temáticas existenciales, qué puerta tiene definida, porque seguramente tiene que ver con eso, y en qué centro, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura una consulta? 2 horas, 2 horas, 2 horas y media, depende. Tus datos sí están saliendo en el programa, pero si quieres decir ahora a la gente para que anote cómo comunicarse con vos si alguien está interesado de hacer una consulta. Bueno, cómo no. Sí, mi celular es 15 5753 0270 y el mail al que pueden mandar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan es Uomo di Vitruvio, es decir, sería hombre de Vitruvio, pero en italiano, Uomo di Vitruvio, primero con B corta y después con B larga, @yahoo.com.ar. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco de la sabiduría femenina, que me encanta el tema. ¿Y cuáles serían algunas de las temáticas a abordar como sabiduría femenina? Bueno, hay tanto para hablar de eso, ¿no es cierto? Sí. Porque las mujeres somos brujas, en el mejor sentido de la palabra, desde épocas ancestrales. Y quizás lo que nos falta en esta época moderna es reencontrarnos con esa condición natural que tenemos, con esa sabiduría interna que tenemos. Siempre hablando de hacer el bien, ¿no? Acá no se está hablando de otra cosa. Sobre todo el bien a uno mismo, empezando por uno mismo, y cuando uno está bien puede hacer el bien a los demás. Pero, digamos, yo he tratado de aprender varias disciplinas, pero lo que más me ha interesado son lo que tiene que ver con los rituales femeninos, que se enraizan en una tradición muy, muy vieja, digamos, que atraviesa toda la historia de la humanidad prácticamente, y que fue de alguna manera enterrada por la supremacía de las religiones monoteístas. Entonces,
hay toda una búsqueda, digamos, donde se intercalan distintas disciplinas, porque por ejemplo uno lee sobre arqueología, sobre antropología, para enterarse que, bueno, que hubo una época en la que la humanidad vivía en paz, no vivía en guerra permanente, donde no había una supremacía de la mujer, pero había un matriarcado, donde hombre y mujer estaban en planos paralelos, iguales y se complementaban. La igualdad no es que una mujer se vista de hombre, fume y tome decisiones desde la masculinidad. La igualdad es el complemento, digamos, ¿no? Por eso yo cuando hablo de sabiduría femenina, lo primero que aclaro es que no tiene nada que ver con el feminismo, ¿no? Sino al contrario, con la necesidad de subrayar y de acentuar la complementariedad necesaria entre hombre y mujer. Entonces, bueno, tiene que ver con esta búsqueda, como te digo, a nivel histórico, de ver cómo en el Neolítico y en culturas como la cretomicénica, por ejemplo, las mujeres tenían un lugar importante, la coordinación del ciclo de la mujer con el orden de la naturaleza, con la luna, en fin, muchísimos temas. Es decir, que tenemos que despertar nuestras brujas, nuestras diosas interiores. Y también el respeto de los hombres. Ellos también tienen su parte femenina, claro, y esa sabiduría también, ¿no? Claro que sí. Pueden desarrollarla si es que lo deciden. Que sí. Claro que sí. De despertar su propia bruja masculina. Claro. Y también, bien. Y Inés, ¿qué te interesa transmitir y difundir sobre esas temáticas y cuál es tu propósito? Sí, el propósito es, como siempre, bueno, como he sido toda la vida docente, tengo una vocación por transmitir, por no quedarme con lo que aprendo, sino tratar de transmitirlo, ¿no? Y porque estoy convencida de que cuanto más gente tome conciencia de este tipo de temáticas, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Bienvenidos los hombres si quieren participar de este tipo de cosas, porque la verdad es que es muy valioso el aporte que pueden hacer. Podemos ir hacia una convivencia mucho mejor entre hombre y mujer, hacia una humanidad con una evolución de conciencia mejor, digamos, ¿no? De mayor jerarquía en la evolución. Estoy convencida de eso. Y bueno, me interesa ir caminando, digamos, nosotros muy probablemente vamos a tener un programa en Radio Arinfo y comenzaríamos en febrero. Es un programa que se va a llamar La Divina Proporción. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y donde vamos a tocar todo este tipo de cosas y sobre todo ir diciendo, contando algunas de las características de los grandes arquetipos femeninos que tienen que ver con las diosas femeninas que han tenido todas las culturas de la humanidad. Y cada arquetipo tiene que ver con una faceta de la mujer, con un aspecto de la mujer, y también con una edad o con una etapa, ¿no? La mujer doncella o la mujer madura o la mujer anciana sabia. Entonces, bueno, un poco transmitir conceptos generales para la gente que le interese y después, bueno, quien quiera profundizar hay otros caminos para hacerlo, pero la idea es, en todo caso, plantearse la inquietud, plantearse el interés, empezar a conocer y hablar de estos temas, ¿no? En esta disciplina que haces vos, yo me recuerdo que hice una vez un taller de diosas, que hay 12 tipos de diosas, y para hombres 12 tipos de héroes, que los dos tenemos, y diosa y héroe, y mujer y hombre. Claro. Acá también son 12 tipos o más. Hay más tipos porque toma... digamos, ya te digo, diosas de distintas culturas, de la cultura hindú, de los egipcios, de los celtas, de las culturas nórdicas, de América, de la América precolombina, pero no importa la cantidad, porque por ahí hay varias
que coinciden, no sé, hay por ahí alguna diosa celta que coincide con sus características con una egipcia o con una hindú, digamos. Entonces, las mismas características se encuentran en las tres culturas, por ejemplo. Eso es bastante común. Pero sí, los arquetipos son pocos en realidad. Inés, ¿y por qué te interesó empezar a conocer y aprender todo este universo? Quizás porque sentí que se había agotado una etapa de mi vida que tenía que ver con lo académico, que eso no quiere decir que la dé por cerrada totalmente, pero digo, necesitaba cambiar la visión y la perspectiva de las cosas, y porque en un momento determinado de mi vida empecé a hacer Reiki, a tomar Reiki, después me convertí en reikista, y eso me empezó a abrir las puertas del conocimiento de otras temáticas como la sabiduría de los cristales, por ejemplo, el poder de las piedras, para qué sirve cada piedra, cómo se puede usar, cómo usarlas cuando uno hace Reiki también, por ejemplo. Pero insisto, hay mucha gente especializada en cada una de estas cuestiones muy puntuales, y que mi intención es tratar de que vengan invitadas al programa para que justamente puedan hablar más en profundidad sobre todas, ¿no? Sí, me recuerdo, volviendo con el tema de las diosas, que quería decir que estaba pensando, no es nada casualmente que estamos acá las dos, vos que sos licenciada en ciencias políticas, perdóname, Sí. en ciencias políticas, y te dedicaste tu vida a trabajar con la justicia, digamos. Sí. Y lo que descubrí yo haciendo en este taller de las diosas, lo que dijo la maestra, que soy justamente la diosa de justicia. Ah, bueno, qué bueno. Qué Así bueno. que el trabajo es más el duro, bastante duro de la justicia en día de hoy. Y por lo que veo con tus temas, con diseño humano y sabiduría femenina, apuntas justamente a esto, para hacer justicia en acá, pero no desde la pelea o desde la guerra, sino desde autoconocimiento de uno, desde despertar el ser real, verdadero, ya sea héroe, ya sea diosa, ya sea bruja, ya sea el diseño verdadero por el cual éramos diseñados. Exactamente. Y que somos todos perfectos, diseñados así como somos, Sí. y por favor no se cambien, quédense así como son ustedes, despertando sus diosas, sus héroes y sus brujas. Yo agradezco a Inés, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, compartir tus conocimientos y tu sabiduría al respecto de la sabiduría femenina y diseño humano. Espero que no será la última vez que estés acá. No, seguramente. Y te deseo lo mejor, muchos éxitos en tu vida. Muchísimas gracias a vos, Ludmila, por la invitación y por el apoyo de siempre. Gracias a vos, lo mereces, Inés. Y yo me despido de ustedes y les doy las gracias por otorgarme el honor de estar a su servicio. Dios les bendiga. Reiki es un espacio para armonizarte, para prevenir y ayudarte a encontrar la prevención tanto en lo espiritual, lo mental y lo físico. Graciela Colominas, Reiki Master International. www.reikisanacion.com.ar. Turnos al 154-490-0425. Descubre cuál es tu camino y recuerda, nunca estás solo o desamparado. La fuerza que guía a las estrellas te guía a ti también.
Alum Argentina. Es un centro de terapias alternativas, un espacio para ser guiado hacia la sanación con uno mismo. Encontrarás talleres, seminarios, formaciones, terapias, yoga, tai chi, psicología transpersonal, medicina china y acupuntura. Alum, Leandro N. Alem 1135, Luján, provincia de Buenos Aires. Teléfono 02 323 429 210. Ludmila Jorolskaya, Decodificación biológica y transgeneracional. El cambio profundo se produce cuando encontramos el origen del problema o enfermedad.